Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo nuestras raíces. Escúchelo aquí en Radio Claret América. Mi nombre es Laura Müller y estoy acompañada aquí del titular de este programa, el obispo Plácido Rodríguez. Bienvenido, obispo. Buenos días, Laura, y queremos invitar al auditorio que nos escuche sobre la conversación sobre el credo. Y el credo, que lo repetimos domingo tras domingo, hay que reflexionarlo un poquito más. Así es, adentrarnos en ese manifiesto de nuestras creencias. Esta es la segunda parte de este programa sobre el credo. Pueden encontrar la primera parte en el área de podcast en radioclaretamerica.com, en Conociendo Nuestras Raíces, o bien en nuestra página de YouTube, Radio Claret América TV. Y conociendo nuestras raíces, ¿de dónde venimos? Venimos de la cultura de la persecución de México y en el tiempo en el cual se prohibía la educación pública, las escuelas se cerraron y también no había catequesis o educación católica. Entonces venimos de esa tradición, entonces necesitamos que aprender más ahora nuestro catecismo. En el tiempo de que éramos niños aprendíamos el catecismo muy famoso allá en México, que era el catecismo del padre Ripalda. Que nos aprendíamos un librito de memoria, se acordarán. Muy bien, y así es como Dios obra en una manera muy humilde con nuestro pueblo. Hoy queremos ver el gran regalo, un gran tesoro que tenemos en la Iglesia Católica, que es el catecismo de la Iglesia Católica, que se nos ha dado desde el 1992. Entonces queremos darle una repasadita breve para saber cómo apreciar el tesoro que tenemos con el catecismo de la Iglesia. Una vez que se cerró el Concilio del Vaticano, 30 años después, el Santo Padre quiso darnos el catecismo. Pero unos años antes, cuando el sínodo del 85, los padres sinodales quisieron decirle al Papa: queremos un nuevo catecismo, porque no se había hecho ningún catecismo a más de 400 años. Y por eso, una gran petición, y el Papa Juan Pablo II se puso con una comisión de 12 cardenales y 7 otros obispos, pero lo más importante es que hizo una consulta a todos los obispos del mundo para que se viera que este compendio de la fe católica es el resultado de la consulta de todos los obispos en la Iglesia Católica. Así es que es un gran momento histórico y tenemos un gran tesoro para ver cómo la fe se explica, la fe de la Iglesia Católica. Y por eso los recomiendo de que busquemos, tengan en su casa, así como tenemos en la Biblia, tener el catecismo en el cual explica nuestros credos y todo. Les vamos a explicar un poquito cómo es este catecismo, que fíjense, a través de la historia quiso la Iglesia fundamentarlo en 4 partes a la manera del catecismo de hace arriba de 400 años. Entonces seguimos en las mismas pausas con la misma fe, pero ya explicitada en una manera más adecuada a hoy. Así es, y esto es realmente un resumen de todo lo que es nuestra fe. Si usted tiene alguna duda sobre su religión, aquí la puede descubrir, aquí pueden encontrar la respuesta. Y es bien importante conocer este tipo de material, obispo, porque realmente la formación que llevamos como católicos fue nuestra primera comunión cuando usted y yo teníamos que 8 o 9 años.
Y luego, ¿y la formación que sigue ya como católicos? La dejamos atrás, Así nos es. olvidamos y seguimos con la educación pública o la educación normal. Pero aquí tenemos un gran tesoro y hay que descubrirlo. Y queremos darles estas buenas noticias a ustedes. El catecismo de la Iglesia Católica está estructurado en 4 partes. La primera parte habla sobre la profesión de fe, que habla sobre el credo. Sí. Y tiene toda su explicación, frase por frase, y es una explicación a base de la Santa Biblia y en la base de la liturgia, en lo que creemos y oramos y adoramos a Dios. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es sobre los sacramentos de la fe. Así es de que tenemos la primera sección sobre la liturgia de la Iglesia, los sacramentos, y explicada así parte por parte para saber qué significa. La tercera parte de la vida de fe, y nos habla primero de las bienaventuranzas o el camino de ella, el camino libre y recto para llegar a Dios, y luego también sobre los 10 mandamientos. Ya con eso pueden ver todo lo que es la vida de la fe. Y finalmente la cuarta parte, la oración en la vida de la fe, que viene siendo la manera de que nos mantenemos en comunicación con Dios, la oración. Y dentro de las explicaciones de la oración está la parte principal, el Padre Nuestro. Y luego ya nomás termina con el Amén. Y bueno, me encantaría que más adelante podríamos ir desglosando cada una de estas partes del catecismo. Pero bueno, pues hoy vamos a estar dedicados a lo que es el credo. El credo ven ustedes el misalito domingo tras domingo que está en su banca, y en la parte está el credo, y quizás al ver el credo lo ven en inglés y en español, y me fijo que algunas personas hacen esa comparación porque van aprendiendo cómo leer el español o cómo aprender el inglés. Y la están asiduamente porque así se nos permite ese momento de aprendizaje. Me acordé ahorita de mi mamá. Sí. Estábamos en la cocina y alguien más le preguntaba a mi mamá, ¿y cuánto tiempo lo deja el huevo en el agua hirviendo para que esté listo para comer y esté bien cocido? Dice, pues es muy fácil. Mira, nomás rezas un credo y al final lo sacas y ya está listo. Y así es como lo hacían. Rezaban rezaban el credo y ya era el tiempo para sacarlo y listo. Ay, qué interesante, Padre. Ya sabía el tiempecito. Pues bien, vamos a ver que cuando estamos hablando acerca del credo, quisiéramos recalcar nuestra naturaleza como seres humanos, sí, como personas. Y por eso es de que hacemos el credo. Sabremos que el hombre por naturaleza y por su vocación es un ser que está relacionado con Dios, es ser religioso. Así es de cuando en la persecución querían quitarnos la fe religiosa, es un posible es como matar a la nación, quitarle el alma. La esencia, porque todas las civilizaciones, independientemente de su tiempo, siempre creían en algo superior a ellos. Exacto. Y ahí es que los aztecas, los griegos, los mayas, todos ellos. Entonces venimos de Dios y vamos hacia Dios, y el hombre puede vivir una vida sumamente o plenamente humana solamente en relación con Dios. Ese es un hecho fundamental. Segundo, el hombre está hecho para vivir en comunión con Dios. Así es de que se realiza la persona en todo cuando se relaciona con Dios. También cuando el hombre escucha el mensaje de las Escrituras y la voz de su conciencia, las dos cosas, la creación y luego la voz interna, puede uno alcanzar con certeza de que Dios existe.
y es el Dios que es nuestra causa y nuestro fin. Entonces, estamos en el mundo en el cual nos dicen, eso no es importante, puedes vivir como si Dios no viviera y puedes estar muy feliz. Y es todo lo contrario a lo que estamos diciendo con el credo. Cuando la persona escucha el mensaje de las criaturas, de la creación, y la voz de la conciencia, tenemos toda la certeza de que Dios existe y que es el Dios que es nuestra causa y nuestro fin en todo. El otro es, la Iglesia enseña que Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras. Simplemente reflexionando y ver la creación, y nos da a entender que tiene que haber un Dios. Alguien superior a nosotros. Y podemos nombrar a Dios viendo las cualidades en el mundo. Si veo que una persona es amable, cortés, respetuosa, puedo ver que de eso te vino de allá de lo alto y que Dios es amable, Dios es amor, Dios nos respeta. Y a través de la reflexión en las cosas, en las personas y en la creación, entonces se va descubriendo a Dios mismo. Y sin el Creador, finalmente, la criatura se diluye, entonces se disminuye, acaba en nada. Entonces nuestro gran cumplimiento y felicidad va a ser al lado de Dios. Qué bonito, y es una realidad, ¿no? Y tanto como somos mente, cuerpo y espíritu, nuestro espíritu tiene que estar ligado a una fuerza superior a nosotros. Y el tener a Dios en nuestras vidas, ¿cómo va? Pues va ensalzando el espíritu y va trayendo esa libertad emocional, esa libertad de poder confiar que nuestra vida está en manos de alguien más poderoso. Muy bien, sí. Y así es como se realiza uno más como persona. Pues bien, vamos a ver el credo que aparece en el misalito, y si ustedes tienen un misalito lo pueden ir siguiendo con nosotros. Se fijan que el credo es trinitario, o está en tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en tres secciones. Y así como cuando hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, lo mismo, el credo está construido en esa forma. Tenemos ya una historia grandísima sobre los credos. Hay varias maneras de cómo expresarlo, unos más largos, como el credo de los apóstoles. Este es el credo de Niceno, en la asamblea de los obispos. Allí lo compusieron, ya resumiendo la fe de todos esos 3 siglos. Y a base de eso lo tenemos. Y fíjense que es el que más constante, el que más lo conocemos. Y así mantiene la unidad de la fe de todo el pueblo santo de Dios. Podemos ver primero la primera parte, que es: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esa es la primera parte. Creo en un solo Dios. Y que resume el Génesis. Resume el Génesis, el creador de todo el cielo y la tierra, visible y lo invisible. Y entonces conocemos, o cuando decimos creo o creemos, es lo mismo, porque tanto personalmente, cuando yo digo creo, lo estamos haciendo en toda comunidad como pueblo de Dios, y es lo mismo para decir creemos o creo. Entonces la Iglesia se adoptó por poner creo en el singular, para que también esté el compromiso personal. En un solo Dios, no hay más, un solo Dios, y dentro de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces 3 personas diferentes, pero un solo Dios. Y vamos a ver en esa parte que el catecismo nos explica bastante sobre
qué es lo que creemos, por qué Dios, etcétera, y las obras divinas y la misión entre la Santísima Trinidad, etcétera. Por eso les recomiendo de que tomen el catecismo y lo vayan hojeando poco a poco, y así cuando lleguen a la iglesia y rezamos el credo, podemos profundizar y aprender un poco más. Pues bien, vemos entonces la primera parte: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y a base de esa creación que está hecha, ahí viene entonces la redención. Por eso entonces ya tenemos la segunda parte, que es creo en un solo Señor Jesucristo, y que sigue la mayor parte del credo hasta cuando dice, y su reino no tendrá fin. Sí. Toda esa parte comprende la encarnación, el Hijo de Dios, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, etc. Así es de que nos ayuda la Iglesia a reflexionar sobre la condición del Señor Jesucristo, que viene del Padre, se encarnó de la Virgen María, se hizo carne por nosotros para nuestra salvación, y nos da toda su vida hasta llegar al reino de los cielos. Ven cómo se pone en una manera muy, muy corta todo lo que es nuestra fe, que a este catecismo apenas alcanza a abarcar y a explicar. Fíjense cuántas páginas, y aquí se resume en el credo todo nuestro catecismo, toda nuestra fe. Qué bonito. Por eso les digo a todos nuestros oyentes y televidentes que tenemos un tesoro y tenemos que tenerlo a la mano y ir y hojearlo todos los días para ver y aprender un poco más sobre la fe católica, apostólica y romana. Vemos también en el credo que a la mitad del credo nos detenemos un poco cuando viene a la encarnación, cuando Dios cuando el Señor Jesús, el Hijo único de Dios, se hace hombre. Y entonces inclinamos la cabeza con un gran respeto y decimos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y hacemos como una pausa muy pequeña pero significativa, porque nos da a entender ese momento histórico de la encarnación del Hijo del Padre Celestial. Entonces, al mismo tiempo podemos reconocer el rol y el papel de María, nuestra Madre, y entonces al recordar ese misterio de la encarnación, la estamos a ella también honrando, ensalzando, y que nos hace ese gran favor de traernos al Señor, al Hijo único de Dios. Pues sí, ojalá cuando ustedes estemos haciendo esta profesión de fe, la estamos uniendo no solamente con la congregación, con la gente que está ahí presente en esa iglesia, en esa comunidad. Al mismo tiempo, a través del credo, como estamos afirmando la misma fe, nos estamos uniendo con otras comunidades y iglesias en el mundo. Sí. Y al mismo tiempo estamos profesando de que somos un solo cuerpo de Cristo. El cuerpo, y que Cristo está presente en esta comunidad como en la otra, y es el mismo cuerpo y la misma iglesia. Entonces, es un momento significativo, no es nomás por estar repitiendo rápidamente, no, pero hay que hacerlo pausadamente, conscientemente en lo que está diciendo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En algunos momentos por ejemplo, en la Anunciación el 25 de marzo, o supongamos Navidad el 25 de diciembre, sí. Ahí les pedimos a la comunidad que se pare, nos ponemos de rodillas para estas frases
y luego después de un momento de silencio nos ponemos de pie para seguir con el credo. Y entonces se enfatiza la encarnación del Hijo del Hombre y ese mismo día del nacimiento. Y qué bonito, Padre, porque ahorita que está diciendo esto, perdón, obispo, si esto está resumen de nuestra fe, qué bonito tener justo en medio a la figura de la Virgen María, siempre presente. Y está en el mero centro de la parte del Señor Jesucristo. Y también lo podemos ver en la tercera parte cuando se habla de la iglesia, porque María representa la iglesia. También allí está. Podemos seguir entonces con el credo que sigue: por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Podemos indicar el tiempo histórico, así es que Jesús no es una persona mítica, no es una persona en carne y hueso, en un tiempo definido, y decimos en el tiempo de Poncio Pilato, en el tiempo de los romanos. Sí. Y podemos asignar el lugar específico. Entonces, nos da a saber que nuestra fe es algo histórico, que se arraiga en la historia del mundo y que vino a salvar al mundo. Todo esto implica, cuando estamos diciendo todo esto en el credo: y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces estamos viviendo en estos tiempos una vida en este mundo. Terminó con su plan, y entonces ocupó el lugar a la derecha del Padre. Entonces, mientras tanto, estamos en ese tiempo de su segunda venida. Entonces estamos en espera de esa segunda venida, para que viene a juzgar a vivos y muertos, y para que se establezca su reino para toda la eternidad. Que su reino no tiene fin, o sea, y está aquí su reino. Que ya ha comenzado, ya tiene, la semilla ya está plantada, pero ahora esperando que fructifique para toda la eternidad. Ven cómo abarca toda nuestra existencia. Sí. Y nos demuestra la vida del Señor. Llegamos a la tercera parte, que es ya el creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que también procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo, como son un solo Dios, reciben una misma adoración y gloria. Y es el mismo Espíritu Santo el que habló por los profetas o a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, es el mismo Espíritu Santo que inspiró a esos autores a darnos esa revelación del plan de Dios. Entonces, vemos que el Espíritu Santo vivifica a la iglesia. Por eso entonces ya enseguida sigue: creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Entonces, es la creación del Espíritu Santo. Entonces, y viene bajo la Santísima Trinidad. Entonces decimos: creo en la iglesia, es el pueblo santo de Dios, redimido por la cruz de Cristo. Entonces nos dice que creo en la iglesia. ¿Qué clase de iglesia, qué comunidad es esa? Es que es una, tiene esa unidad. Es santa, porque está redimida por la sangre de Cristo. Católica, universal y abierta a todos, para reunir a todos las ovejas en el mundo. Apostólica, que está fundada en los apóstoles y es la misma que el Señor Jesús instituyó con sus 12 apóstoles, y que ahora tenemos sus sucesores, que son los obispos, junto con el Papa. Y entonces tenemos la misma iglesia con el don del Espíritu Santo. Y por eso también decimos que la iglesia,
cuando habla en la fe y en la moralidad, no se puede equivocar porque habla con la voz de Dios, con la voz profética, y tiene ese don de infalibilidad cuando se trata de estas cosas solamente. Luego nos dice acerca de la iglesia que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y vemos cómo hace ese resumen de toda de la iglesia, el cuerpo santo de Cristo. Quizás al llegar a la iglesia y comenzar la Santa Misa, se den cuenta de que estamos formando, en lo que estamos llegando, formando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que va entonces a elevar esta oración al Padre Celestial. Y luego al final decimos amén. Es una palabra hebrea, que viene a ver si la encuentro, y nos dice que le encontramos esa palabra amén en las Sagradas Escrituras, en el Apocalipsis. Al terminar dice amén. Al final del credo, amén. Y la palabra amén tiene la misma raíz que la palabra creer. Así que creo en un solo Dios, y al decir amén son las mismas raíces, y lo cierra con broche de oro, lo mismo, creo. Qué bonito eso. Sí, y hay muchas cositas aún más así que se nos escapa porque no somos hebreos o no hemos sabido la historia que se desarrolla y que nos da este credo. Y al final, pues, Jesucristo es el mismo amén. En el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros, ese es Jesús, el amén definitivo, así sea. Y dice, asume y complementa nuestro amén al Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, y por eso decimos por el amén a la gloria de Dios. Y se han fijado también al terminar la oración eucarística, la consagración, y al final decimos por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito, obispo, qué bonita explicación, y qué bonito conocer más de cerca nuestro credo niceno, que muchas veces se nos pierde, ¿no? Se nos pierde en la rutina, se nos pierde en el rito, sin tener conciencia de realmente qué es lo que estamos profesando. Obispo, se nos acabó el tiempo. Ay, pues qué Bien lástima. Pero tenemos más material para la semana que viene. Se los debemos a una buena audiencia, y les recomiendo de nuevo que tenemos un gran tesoro, el Catecismo de la Iglesia Católica. Está en inglés y en español, en todos los lenguajes en el mundo. Y en edición bolsillo también. Y vale la pena tenerlo a la mano para así aprender más nuestra fe. Así es. Pues muchísimas gracias, obispo. La semana que viene continuamos con otro tema interesante aquí en Conociendo Nuestras Raíces. Por favor, todos los viernes nos puede escuchar en radioclaretamerica.com. Les dejamos aquí las ligas para que puedan ir a los que nos están viendo en YouTube, y a los que nos están escuchando, visiten el área de podcast para escuchar las versiones anteriores de Conociendo Nuestras Raíces. Muchísimas gracias, obispo. A usted, y gracias a nuestro amable auditorio. Hasta la semana que viene. Radio Claret América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.